Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy el Dr. Joan y hoy vamos a hablar de algo que probablemente haces cada día sin pensar, algo tan cotidiano, tan normal, tan inocente a primera vista, que te va a sorprender profundamente cuando descubras lo que la ciencia tiene que decir al respecto. Hoy hablamos de recalentar comida. Sí, lo que acabas de escuchar. Esa costumbre de guardar las sobras del almuerzo, meterlas en el microondas al día siguiente y comer tranquilamente frente al televisor, podría estar causando daños silenciosos en uno de los órganos más vulnerables y menos hablados de tu cuerpo, el páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los más letales que existen. Su tasa de supervivencia a 5 años es de apenas el 10 al 12%. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando se detecta, ya es demasiado tarde. No da señales claras al principio, no duele, no avisa. Simplemente crece en silencio. Y yo sé que muchos de ustedes piensan, pero doctor Joan, yo como sano, hago ejercicio, no fumo, y eso es maravilloso. Pero hoy vas a descubrir que hay factores que quizás nunca consideraste, que están relacionados directamente con la salud de tu páncreas. Y uno de ellos tiene que ver con cómo tratas los alimentos después de cocinarlos. En este video vamos a ver 5 alimentos específicos que al ser recalentados sufren cambios químicos y moleculares que los convierten en sustancias potencialmente peligrosas para el tejido pancreático. Vamos a hablar de la ciencia detrás de esto, de qué ocurre exactamente a nivel celular y sobre todo de qué puedes hacer para protegerte. Así que, si eres de las personas que guarda sobras regularmente, si usas el microondas a diario o si simplemente quieres cuidar tu salud de forma inteligente y basada en evidencia, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría, literalmente, salvarte la vida. ¿Empezamos? Bloque 1. ¿Por qué el páncreas es tan vulnerable? Antes de entrar en los alimentos, quiero que entiendas por qué el páncreas merece tanta atención. Es un órgano que mucha gente ni siquiera sabe dónde está. Se encuentra en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago, y tiene dos funciones fundamentales que son absolutamente esenciales para la vida. La primera función es exocrina. El páncreas produce enzimas digestivas, como la amilasa, la lipasa y la proteasa, que se vierten al intestino delgado para ayudar a descomponer los alimentos que ingerimos. Sin estas enzimas no podríamos absorber nutrientes correctamente. La segunda función es endocrina. El páncreas produce hormonas, siendo la más conocida la insulina. La insulina regula los niveles de azúcar en sangre. Cuando el páncreas falla en esta función, desarrollamos diabetes. Cuando las células del páncreas mutan y crecen de forma descontrolada, desarrollamos cáncer. Ahora bien, ¿por qué es tan vulnerable este órgano a los compuestos que generan ciertos alimentos recalentados? Hay tres razones principales. Primero, el páncreas está en contacto directo con el sistema de drenaje del tubo digestivo. Cuando absorbemos sustancias tóxicas a través del intestino, estas llegan rápidamente a los tejidos adyacentes, incluyendo el páncreas, a través del sistema portal hepático. Segundo, el páncreas tiene una alta tasa de renovación celular. Esto significa que sus células se dividen con frecuencia, y cada división es una oportunidad para que se produzca un error genético si hay agentes mutágenos presentes en el entorno. Tercero, el páncreas produce y maneja sus propias enzimas digestivas. Cuando está sometido a un estrés oxidativo crónico, sus mecanismos de defensa se ven superados y las células comienzan a inflamarse, lo que con el tiempo puede dar lugar a pancreatitis crónica y eventualmente a células cancerosas. Con esto claro, ahora sí, vamos al corazón del video. Bloque 2. Los 5 alimentos recalentados que debes conocer. Alimento, número 1. El arroz. Empezamos con uno de los alimentos más consumidos en el mundo, el arroz blanco cocido, aparentemente inofensivo, y sin embargo, cuando se recalienta sin las precauciones adecuadas, puede convertirse en un problema serio. ¿Qué ocurre exactamente? Cuando el arroz se cocina, las bacterias naturalmente presentes en el entorno, específicamente una llamada Bacillus cereus, no siempre mueren por completo. Algunas forman esporas resistentes al calor. Cuando el arroz cocido se deja enfriar a temperatura ambiente, estas esporas germinan y las bacterias comienzan a multiplicarse, produciendo toxinas. Pero más allá de la contaminación bacteriana, el problema que nos concierne hoy es otro. Al recalentar el arroz repetidamente, especialmente en microondas a temperaturas inconsistentes,
se produce un fenómeno llamado retrogradación del almidón, que genera compuestos que elevan el índice glucémico del alimento de forma significativa. ¿Y qué tiene que ver esto con el páncreas? El páncreas es el órgano que responde directamente a los picos de glucosa en sangre liberando insulina. Cuando sometemos al páncreas a picos glucémicos frecuentes y elevados, lo forzamos a trabajar en exceso. Con el tiempo, esta sobrecarga sostenida genera inflamación crónica de bajo grado en el tejido pancreático, un estado que la ciencia ha asociado directamente con mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Además, estudios publicados en revistas como Gut y International Journal of Cancer han encontrado una correlación entre el consumo elevado de alimentos de alto índice glucémico, especialmente en personas con resistencia a la insulina, y el aumento del riesgo de cáncer pancreático. ¿Qué hacer entonces? Primero, nunca dejes el arroz cocido a temperatura ambiente más de 2 horas. Enfríalo rápidamente, guárdalo en el refrigerador y cuando vayas a recalentarlo, añade un poco de agua. Tapa el recipiente para que el vapor distribuya el calor uniformemente y asegúrate de que llegue a al menos 74 grados centígrados en toda su masa. Y si puedes, consume el arroz recién cocido siempre que sea posible. Alimento Nigire 2. Los aceites y grasas vegetales. Este es quizás el más importante de toda la lista, y también el más subestimado. Hablo de los aceites vegetales, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de canola, y también de alimentos cocinados con estos aceites que luego recalentamos. Aquí la clave está en algo llamado punto de humo, y en la formación de aldehídos tóxicos. Cuando un aceite vegetal es calentado por encima de su punto de humo, sus ácidos grasos poliinsaturados comienzan a oxidarse. Este proceso genera una cascada de compuestos químicos altamente reactivos, entre los cuales destacan los aldehídos, particularmente el 4-hidroxinonenal, conocido como HNE, y el malondialdehído, MDA. ¿Y por qué son peligrosos estos compuestos para el páncreas? Estudios de investigación en oncología han identificado que el HNE y el MDA son capaces de dañar el ADN de las células, modificar proteínas celulares y alterar los mecanismos de apoptosis, es decir, el proceso natural por el cual las células dañadas se autodestruyen. Cuando este mecanismo falla, las células mutadas sobreviven y se reproducen, sentando las bases del cáncer. El problema se agrava enormemente cuando recalentamos alimentos que ya fueron cocinados con estos aceites. Un pollo frito, unas papas fritas, un pescado rebozado, que guardamos en la nevera y volvemos a meter al microondas o a una sartén. En ese segundo ciclo de calentamiento, los aceites ya oxidados desde la primera cocción se degradan aún más, generando concentraciones todavía más elevadas de aldehídos tóxicos. Investigaciones realizadas en la Universidad de Montfort, en el Reino Unido, demostraron que calentar aceites vegetales a altas temperaturas produce niveles de aldehídos muy superiores a los considerados seguros por los organismos de salud. Y el páncreas, por su proximidad al sistema digestivo y su función de procesar las grasas que absorbemos, está en primera línea de exposición. ¿Qué puedes hacer? Usa aceites más estables al calor para cocinar, como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de coco, que tienen perfiles de ácidos grasos más resistentes a la oxidación. Evita reutilizar el aceite. Y cuando recalientes alimentos ya cocinados con aceites vegetales, hazlo a la temperatura más baja posible durante el menor tiempo necesario. Alimento Nigire 3. Las papas. La papa cocida o hervida es un alimento nutritivo, rico en potasio y carbohidratos complejos. Pero cuando la sometes a un segundo ciclo de calentamiento a altas temperaturas, ocurre algo preocupante: la formación de acrilamida. La acrilamida es un compuesto químico que se forma cuando los alimentos ricos en almidón y el aminoácido asparagina son expuestos a temperaturas superiores a los 120 grados Celsius. Esto ocurre especialmente al freír, asar, hornear o tostar. Y ocurre de forma más intensa cuando recalentamos papas cocidas en el microondas a potencia alta o cuando las doramos en sartén al recalentarlas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, conocida como IARC, clasificó la acrilamida como un probable carcinógeno para humanos, grupo 2A. Los estudios en animales de laboratorio han mostrado de forma consistente que la exposición a acrilamida aumenta la incidencia de tumores en múltiples órganos, incluyendo el páncreas. En humanos, los estudios epidemiológicos son aún objeto de debate, pero varios metaanálisis han encontrado asociaciones positivas entre la ingesta dietética de acrilamida y el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente en personas que no fuman.
lo que sugiere que la dieta es una fuente relevante de exposición independiente del tabaco. Es importante aclarar que la acrilamida no se forma solo al recalentar, también se forma en la primera cocción si las temperaturas son altas. Sin embargo, el problema del recalentamiento es doble. Por un lado, aumentas la exposición acumulada. Por el otro, si el recalentamiento es a alta temperatura, freír de nuevo, hornear de nuevo, generas una nueva tanda de acrilamida sobre un alimento que ya la contenía. ¿Qué puedes hacer? Si vas a recalentar papas, hazlo a baja temperatura, en el horno a no más de 180 grados o en el microondas a potencia media. Evita volver a freírlas. Y si te gustan las papas fritas o asadas, prepara solo la cantidad que vas a consumir en el momento. Alimento Negíraro 4. El pollo y las proteínas animales. En general, este punto va a sorprender a muchos, porque recalentar pollo es quizás la práctica más común en todos los hogares. Pero hay razones científicas importantes para tener cuidado. Cuando las proteínas animales, es decir, la carne, el pollo, el pescado, son cocinadas a altas temperaturas, se producen dos familias de compuestos potencialmente carcinógenos, las aminas heterocíclicas, AHC, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP. Las aminas heterocíclicas se forman cuando los aminoácidos y la creatina, presentes en la carne muscular, reaccionan a temperaturas elevadas, especialmente en la superficie del alimento, que es donde se genera el dorado característico. Los CHAP, por su parte, se producen principalmente cuando la grasa del alimento gotea sobre una fuente de calor, como las brasas de la parrilla, y genera humo que se deposita sobre la carne. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando recalentamos estos alimentos? Cuando el pollo o la carne, ya cocidos, son sometidos a un segundo ciclo de calentamiento intenso, especialmente en microondas a potencia máxima, o en sartén con aceite caliente, la concentración de AHC en la superficie del alimento puede aumentar significativamente. Esto se debe a que el calor seco y repetido cataliza nuevas reacciones de Maillard y de pirólisis proteica. Estudios del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos han encontrado que el consumo elevado de carnes bien cocidas o muy doradas está asociado con mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y el mecanismo propuesto es precisamente la acumulación de AHC que dañan el ADN de las células pancreáticas. Hay un dato adicional muy importante respecto al pollo específicamente. La estructura proteica del pollo cambia con el recalentamiento de una forma particular. Las proteínas se desnaturalizan completamente, y los lípidos presentes en la piel y entre las fibras musculares se oxidan, generando radicales libres adicionales que contribuyen al estrés oxidativo en los tejidos digestivos. ¿Qué puedes hacer? Si necesitas recalentar pollo o carne, hazlo a temperatura moderada y por el menor tiempo posible. Preferiblemente, usa vapor o un horno a temperatura media en lugar del microondas a máxima potencia. Evita dorar o saltear nuevamente la carne recalentada. Y sobre todo, evita recalentar el pollo más de una vez. Alimento Negilo 5. Los huevos. El último de nuestra lista es quizás el más sorprendente para la mayoría. Los huevos son considerados un superalimento, ricos en proteínas de alta calidad, en colina, en vitaminas del complejo B, en luteína y zeaxantina. Pero cuando se recalientan de forma incorrecta, cuentan una historia muy diferente. El problema con los huevos recalentados tiene dos dimensiones. La primera es la oxidación del colesterol. El huevo contiene colesterol en la yema. Cuando el huevo es cocido, parte de este colesterol ya se oxida levemente, pero cuando lo recalentamos, especialmente a altas temperaturas y en presencia de aire, como en el microondas sin tapa, el colesterol de la yema se oxida de forma mucho más intensa, formando lo que se conoce como oxiesteroles. Los oxiesteroles son compuestos derivados del colesterol oxidado que han sido extensamente estudiados en el contexto del cáncer. Investigaciones publicadas en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention han encontrado que los oxiesteroles tienen efectos promotores del crecimiento tumoral, alteran la señalización celular, inhiben la apoptosis y favorecen la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan los tumores. Aunque la mayor parte de la investigación sobre oxiesteroles y cáncer se ha centrado en el cáncer de colon y el cáncer de mama, hay evidencia emergente que vincula la exposición crónica a oxiesteroles con el riesgo de cáncer en órganos del sistema digestivo, incluyendo el páncreas. La segunda dimensión del problema es la formación de compuestos nitrogenados tóxicos. Cuando las proteínas del huevo son sometidas a calor excesivo por segunda vez, especialmente la albúmina de la clara,
se producen reacciones de degradación que generan aminas biógenas y otros compuestos nitrogenados que en concentraciones elevadas ejercen efectos citotóxicos. ¿Qué puedes hacer? Lo ideal es consumir los huevos siempre recién preparados. Si por alguna razón necesitas recalentar un huevo cocido o revuelto, hazlo a la temperatura más baja posible y por el menor tiempo. Nunca recalientes un huevo entero con cáscara en el microondas, ya que la presión del vapor puede causar una explosión peligrosa. Y evita recalentar huevos más de una vez. Bloque 3. El factor común. El estrés oxidativo y el páncreas. Ahora que hemos revisado los 5 alimentos, quiero que notes algo importante. En casi todos los casos, el mecanismo de daño involucra el mismo concepto central, el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo y por qué importa tanto para el páncreas? El estrés oxidativo ocurre cuando en el organismo hay un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo de neutralizarlos con sus sistemas antioxidantes naturales. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas, que cuando no son controladas dañan el ADN, las proteínas y las membranas celulares. El páncreas es particularmente vulnerable al estrés oxidativo por una razón poco conocida. Tiene niveles relativamente bajos de enzimas antioxidantes propias, como la catalasa y la superóxido dismutasa, en comparación con otros órganos como el hígado. Esto significa que cuando es bombardeado con radicales libres provenientes de alimentos oxidados, recalentados o procesados, su capacidad de defensa se agota rápidamente. Cuando el estrés oxidativo se vuelve crónico en el tejido pancreático, se desencadena una respuesta inflamatoria persistente. Esta inflamación crónica crea un microambiente que favorece las mutaciones celulares, la evasión del sistema inmunológico y el crecimiento de células anómalas. Este es el camino que, a lo largo de años o décadas, puede conducir al cáncer de páncreas. Por eso, la clave no está solo en evitar ciertos alimentos recalentados, sino en adoptar un estilo de vida que reduzca el estrés oxidativo de forma global, comenzando por la cocina. Bloque 4. Señales de alerta que no debes ignorar. Como mencioné al principio, el cáncer de páncreas es silencioso en sus etapas tempranas, pero hay algunas señales que deben encender una alarma y llevarte inmediatamente al médico para una evaluación. La primera señal es la ictericia, es decir, el amarillamiento de la piel y el blanco de los ojos. Esto ocurre cuando el tumor bloquea el conducto biliar, impidiendo el flujo normal de bilis. La ictericia puede ir acompañada de orina oscura y heces de color pálido o grisáceo. La segunda señal es el dolor abdominal superior o en la espalda. Este dolor es típicamente sordo, persistente, y puede irradiarse desde el abdomen hasta la parte media de la espalda. Muchas personas lo confunden con un problema muscular o con dolor de riñones, lo cual retrasa el diagnóstico. La tercera señal es la pérdida de peso inexplicable. Si estás perdiendo peso sin haber cambiado tu dieta ni haber aumentado tu actividad física, esto puede ser una señal de que algo en tu metabolismo no está funcionando correctamente. La cuarta señal es el desarrollo reciente de diabetes tipo 2, especialmente si no tienes factores de riesgo obvios como obesidad o historia familiar. En algunos casos, el cáncer de páncreas puede ser la causa subyacente de un diagnóstico de diabetes al destruir las células beta productoras de insulina. La quinta señal es la indigestión persistente, náuseas o pérdida del apetito que no tienen una explicación clara y que no mejoran con el tratamiento convencional. Si tienes alguna de estas señales, especialmente si se combinan varias de ellas, no esperes. Ve a tu médico. Pide una analítica completa que incluya el marcador tumoral CA199 y si hay sospecha clínica, solicita una resonancia magnética o un TAC abdominal. La detección temprana, aunque difícil en este cáncer, es lo que marca la diferencia entre un tratamiento con opciones y uno sin ellas. Bloque 5. Lo que sí puedes hacer. Estrategias de protección. Después de toda esta información, quiero que termines este video con algo positivo, con herramientas concretas que puedas aplicar desde hoy mismo. Primera estrategia. Cocina en porciones adecuadas. La mejor forma de evitar los riesgos del recalentamiento es simplemente no necesitar recalentar. Planifica tus comidas con anticipación y cocina la cantidad justa para cada ocasión. Esto no solo protege tu páncreas, sino que también reduce el desperdicio de alimentos. Segunda estrategia. Si recalientas, hazlo correctamente. Cuando no tengas otra opción que recalentar, usa temperaturas moderadas, calienta uniformemente, añade humedad cuando sea necesario,
como agua en el arroz o caldo en las carnes, y evita recalentar el mismo alimento más de una vez. Tercera estrategia. Protege tu páncreas con antioxidantes. Incluye en tu dieta diaria alimentos ricos en antioxidantes que contrarresten el estrés oxidativo. El brócoli, la col rizada, los arándanos, las fresas, el té verde, la cúrcuma con pimienta negra, el ajo y el aceite de oliva virgen extra son algunos de los aliados más potentes para la salud pancreática según la evidencia científica disponible. Cuarta estrategia. Reduce el azúcar y los carbohidratos refinados. Recuerda que el páncreas trabaja incansablemente para regular tu glucosa en sangre. Cada vez que consumes azúcar o harinas refinadas, lo sometes a una demanda extra. Reducir esta carga es una de las medidas más directas y efectivas para cuidar la salud pancreática a largo plazo. Quinta estrategia. Cuida tu peso y haz ejercicio regular. La obesidad, especialmente la grasa visceral acumulada en el abdomen, es un factor de riesgo independiente para el cáncer de páncreas. El ejercicio físico regular reduce la inflamación sistémica, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la concentración de radicales libres en los tejidos. Con 30 minutos de caminata rápida, 5 días a la semana, puedes hacer una diferencia significativa. Sexta estrategia. Hazte revisiones médicas periódicas. Si tienes historia familiar de cáncer de páncreas, diabetes, pancreatitis crónica o síndrome de Lynch, habla con tu médico sobre un protocolo de seguimiento específico. En personas de alto riesgo, la detección precoz mediante resonancia magnética o ecoendoscopia puede ser decisiva. Bloque 6. Mitos y realidades. Sobre el microondas. Antes de cerrar, quiero abordar brevemente uno de los temas más controvertidos relacionados con este video, el microondas. Mucha gente me pregunta si el microondas en sí mismo es peligroso. Y la respuesta honesta es, el microondas como tecnología no es el problema principal. Las ondas de microondas son ondas electromagnéticas no ionizantes, lo que significa que no tienen suficiente energía para romper los enlaces del ADN directamente, a diferencia de los rayos X o la radiación gamma. El problema no es el microondas en sí, sino cómo lo usamos. El microondas puede calentar de forma muy desigual, creando puntos fríos y puntos calientes en el mismo alimento. Los puntos calientes pueden superar con creces la temperatura necesaria para generar compuestos peligrosos como los que hemos descrito hoy, mientras que los puntos fríos pueden no alcanzar la temperatura necesaria para destruir bacterias patógenas. Además, el tipo de recipiente importa enormemente. Calentar alimentos en plásticos de baja calidad en el microondas puede provocar la migración de compuestos químicos como el bisfenol A, BPA y fetalatos hacia la comida. Estos compuestos son disruptores endocrinos que afectan el funcionamiento hormonal del organismo y han sido asociados con múltiples tipos de cáncer. Usa siempre recipientes de vidrio o cerámica, apta para microondas. Cubre los alimentos para una distribución más homogénea del calor. Y usa potencia media o baja cuando recalientes, en lugar de poner siempre la potencia máxima. Bien, hemos llegado al final de este video y quiero hacer un resumen rápido de todo lo que vimos hoy. Hablamos del páncreas, un órgano silencioso pero vital, que es especialmente vulnerable al estrés oxidativo y a los compuestos generados por la alimentación. Vimos 5 alimentos que al ser recalentados de forma incorrecta pueden generar sustancias potencialmente peligrosas para la salud pancreática. El arroz, por sus efectos glucémicos y bacterianos, los aceites vegetales por la formación de aldehídos tóxicos, las papas por la acrilamida, las proteínas animales, como el pollo y la carne por las aminas heterocíclicas, y los huevos por la oxidación del colesterol y la degradación proteica. Y hablamos también de las estrategias concretas que puedes implementar desde hoy. Cocinar en porciones adecuadas, recalentar correctamente, incluir antioxidantes en tu dieta, reducir el azúcar, hacer ejercicio y hacerte revisiones médicas periódicas. Recuerda esto, la prevención es el mejor tratamiento que existe. El cáncer de páncreas, una vez que aparece, es extraordinariamente difícil de tratar, pero el daño que lleva a él se acumula durante años y décadas de pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que eliges comer fresco, cada vez que proteges tu cuerpo del estrés oxidativo, cada vez que escuchas las señales que tu cuerpo te da, estás eligiendo salud, estás eligiendo vida. Yo soy el Dr. Joan, y mi misión en este canal es darte información médica basada en evidencia, explicada de forma clara y accesible, para que puedas tomar las mejores decisiones para tu salud y la de tu familia.
Si este video te aportó valor y aprendiste algo nuevo hoy, te pido por favor que le des like aquí abajo. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, porque cada semana traigo información médica que puede cambiar tu forma de ver la salud. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo, un ser querido, que tiene el hábito de recalentar comida frecuentemente, comparte este video con esa persona. Puede ser uno de los regalos más importantes que le des. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto.